estamos? ¿Se oye tan bonito cuando hablamos de familia? De verdad que sí, porque eso somos delante de la presencia de Dios. Yo les invito para que, por favor, abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Y mientras lo encontramos, quiero decirles que esta segunda carta a Timoteo fue la última escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 66 y 67 después de Cristo. Y en ella, Pablo anima a Timoteo a perseverar en el ministerio y le exhorta y le hace advertencias claras para el buen uso de los dones de la predicación y la enseñanza que el Espíritu Santo le había dado. Vamos entonces a leer la porción bíblica. Y dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El título que hemos puesto a esta porción bíblica, a esta predicación, es Tiempos peligrosos. Y de verdad, hermanos, que nosotros no deberíamos extrañarnos de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Porque a través de la Biblia hemos sido avisados de todo lo que acontece en este tiempo. Y aunque extrañamente la mayoría de la gente ha endurecido sus corazones al punto de no creer lo que la Biblia dice y advierte, nosotros sabemos que lo que Dios dice, así será. Y algo más que debemos tener todos presentes es que el Señor Jesucristo viene pronto. Se dice que la iglesia es el reflejo del mundo en que vivimos. La palabra de Dios no ha cambiado, el evangelio tampoco ha cambiado, pero la iglesia de Dios, esa iglesia por la cual Él vendrá, ha cambiado tremendamente. La iglesia somos usted y yo. La iglesia no es la edificación en la que nos encontramos. Usted y yo somos las piedras vivas, esas piedras que el Señor está puliendo y está haciendo su obra. Y pensaba yo en estos días que el tiempo corre presuroso. Y me acordaba que me parece que hace poco, era 30 de diciembre del 2018, estábamos aquí en reunión, expectantes de lo que Dios tenía para nosotros para este año 2019. Y nos deseamos el feliz año. Y mire, hoy estamos a las puertas del mes de mayo. Y yo digo, viene junio, las vacaciones de los estudiantes, y se va este año también muy rápido. Y esto nos hace pensar acerca de lo que el Señor ha dicho en su palabra.
en Mateo 24, versículo 22. Y la palabra de Dios nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y preguntamos, ¿quiénes son los escogidos? Hermanos, ¿quiénes son los escogidos? Duro. Nosotros somos los escogidos. Usted y yo somos escogidos. Y por causa de nosotros es que el Señor ha dado esa promesa. Tenemos el privilegio de lo que Dios dice. Y nosotros no podemos echar por la borda lo que hemos recibido. No podemos dormirnos en los laureles, queridos hermanos. La realidad de 2 de Timoteo 3 muestra a un hombre que, queriendo evolucionar, se ha ido en retroceso espiritual. El carácter de lo que debe ser un verdadero cristiano ha cambiado tanto que podemos decir que poco nos diferenciamos de quienes no son cristianos. Porque a veces queremos agradar al mundo, agradar a nuestros amigos, agradar a nuestra familia antes que a Dios. Y muchas veces en estas situaciones nosotros jugamos con candela y salimos chamuscados. Salimos chamuscados. Cuando la Biblia habla de los tiempos postreros o de los últimos tiempos, debemos entender que estos comenzaron después de la resurrección de Cristo. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y continuarán hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estamos viviendo esos tiempos. Y la palabra nos dice que son tiempos peligrosos. El versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando se habla de peligroso, es como previniendo, hay algo que puede causar daño. Y entre lo dañino que nosotros estamos viendo en estos tiempos, es que está lleno de hombres, y cuando hablo hombres, hablo también de mujeres, que son guiados por sus propias concupiscencias, es decir, sentir deseos o exceso de deseos que no son gratos a Dios. Y eso lo estamos viviendo ya. Ser cristiano en esta época, salvo algunas excepciones, en donde de pronto uno a compartir la palabra en un sitio determinado y nos dicen, no, usted que no puede hablar de Dios ni de la Biblia, no parece ser tan difícil. No somos perseguidos porque leemos la Biblia. Hasta ahora no llevan presas a las personas porque predican la palabra, y quizás eso nos hace sentir frescos, tranquilos, sigamos la vida, que no va a pasar nada. La lista que Pablo enumera de los versículos 2 al 4 respecto de la conducta de los hombres de los últimos tiempos, lastimosamente, es la conducta de muchos cristianos. Y lógicamente, Dios no está satisfecho. Mire, son 18 conductas que enumera el apóstol Pablo. Y vamos a tratar de describirlas. La primera dice, amadores de sí mismos. Y las personas amadoras de sí mismos son personas que se centran en el yo, son personas egoístas, solamente son sus intereses personales. Y esto afecta primeramente a la familia a la que pertenece y todo en lo que él se desempeñe, tanto en la vida secular como en la vida de la congregación. Son personas egoístas dispuestas a complacerse a sí mismas sin importarles
las demás personas. Luego siguen la lista los avaros, y son aquellas personas que ansían poseer muchas riquezas por el solo hecho de saber qué tienen para atesorarlas, porque hasta renuncian a vivir cómodamente, solo por atesorar, y ni piensen ustedes que van a compartir con alguna persona. Los vanagloriosos son también conocidos como jactanciosos, son presumidos, son personas que se muestran orgullosos por sus propias acciones, porque también tienen cualidades, se creen únicos, podemos decir la última Coca-Cola del desierto. Nadie se compara con ellos. Y dentro de la vida cristiana son aquellas personas que le quitan la gloria a Dios. Se jactan de los dones que tienen, pero estas personas olvidan que esos dones han sido dados por Dios y que Dios los puede quitar en cualquier momento. Los soberbios. Los soberbios se creen superiores a los que los rodean, bien sea porque tienen una buena posición social o de pronto porque tienen un apellido muy exclusivo. Y eso creen ellos que los hace mejores que los demás. Y a veces miran a las demás personas como si no tuvieran valor. Pero la palabra de Dios en Romanos 12:3 es muy clara. Y nos dice que no debemos tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. Luego siguen los blasfemos. Y los blasfemos son personas irreverentes, difamadores. Y la blasfemia es una ofensa verbal contra la majestad divina. Luego nos encontramos con los desobedientes a los padres. Y en estos tiempos, yo creo que usted está de acuerdo conmigo que abundan los desobedientes a los padres. Y desde muy temprana edad, porque se les permite a los niños que sean groseros, que sean rebeldes. No solamente con sus papás, sino también con las personas mayores. Aún con los profesores. Se les llama la atención en el colegio o en la escuela. Viene la queja a la casa y los papás se van contra ese profesor o profesora. Hasta que el profesor dice, no, pues, yo allí lo dejo, es responsabilidad suya. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. En la época de nosotros, cuando ponían quejas, Dios mío, aténgase, porque no solamente era el profesor el que castigaba a la profesora, sino que llegaba uno a la casa y lleve, ¿no? Lleve. Hoy no. Hoy el que lleve es el profesor. Pero Dios nos dice en su palabra, en Efesios 6:1, y le dice a los hijos, obedezcan en el Señor a los padres, porque esto es justo. Y cuando se habla de justo, se está hablando de razonable, de imparcial. Es justo obedecer a los padres. No hay vuelta de hoja. Y Éxodo 20:12, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos lastimosamente que están muriendo muchos niños y muchos jóvenes
Ayer que tuve oportunidad de estar en la funeraria que fui a acompañar a la familia Carbonell, enseguida estaban velando a una niña de 23 años, una chica que se ahorcó. Y me decía una señora que estaba esperando para entrar también a la sala de ella, me decía, ¿y cómo le parece que allá en medicina legal, junto con ella, habían otros 2 jóvenes que también se habían ahorcado? Dios, tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes, hablar con ellos. A veces ellos se meten en sus celulares, pero hay que sacarlos de allí, hablar con ellos. Esa es una responsabilidad nuestra. Y así de pronto uno a veces les habla y, como que sí, hay que sacarlos de donde están, porque se meten en las cosas de ellos y no comparten. Sí, están en la casa, pero no habla nadie. Cada uno está en lo que está, y eso no debe ser. Obedecer y honrar son cosas diferentes. Obedecer es cumplir con una orden, y honrar es mostrar respeto y amor. Cuando se obedece a los padres, no solamente se está honrando a ellos, sino que también se honra a Dios, porque esos papás están representando a Dios, porque esos papás debemos darle cuentas a Dios por nuestros hijos. Luego siguen los ingratos, y los ingratos son aquellos que desconocen los beneficios recibidos. Muchas veces, y yo creo que a ustedes les consta, personas que después de recibir el beneficio y disfrutarlo, empiezan a criticar lo que se les dio. Ay, mire lo que me dio, pero ya satisfizo su necesidad. Es lo que comúnmente nosotros llamamos malagradecidos. Seguimos con los impíos. Y los impíos son aquellos que no sienten compasión ni piedad, no demuestran fe en Dios, no tienen misericordia. Luego seguimos los que sin afecto natural, esto es, sin amor. Es perder toda la sensibilidad humana, el afecto natural, de amar a los padres, de amar a los hijos, de amar a la familia, de amar a nuestros amigos. Eso se ha perdido. Es la incapacidad o la falta de voluntad para expresar lo que yo tengo en mi corazón. ¿Cuántas veces callamos cuando uno ve en una persona que ha hecho algo bueno, pero no queremos decirlo? Por favor, digámosle, ¿cómo te ves de bien? Qué bueno que te recuperaste. Pero a veces nos quedamos callados y nos estamos habituando a esa insensibilidad. Y nosotros no podemos hacer eso. Si es que el Señor Jesucristo mora en nuestros corazones, ¿acaso cuando nos comportamos de esa manera no sentimos que el Espíritu Santo nos está redarguyendo y diciendo, ¿hiciste mal? ¿Has debido decirle? Yo pienso que sí. Los implacables son aquellos que no se compadecen por nada ni por nadie. Sus corazones no son tocados para brindar una ayuda, una palabra al que lo necesite. Son indiferentes. Los calumniadores son aquellos que acusan falsamente para hacer daño a otros. Y eso se ve mucho. El Señor Jesucristo padeció por esos calumniadores. Luego siguen los intemperantes. Son aquellos que tratan a las demás personas de manera intransigente. Esas personas
no aceptan los comportamientos, ni las opiniones, ni las ideas de los demás. Solamente son las de ellos. Son personas que también se conocen como impacientes. Los crueles se deleitan en hacer mal a otros. Hoy lo conocemos como los que hacen matoneo, los que hacen bullying. Y eso se ve en todas partes. No solamente es en los colegios, es en las empresas, en muchas partes. Hay mucha crueldad. Y esa crueldad se da hasta en contra de los animales. Eso se ve mucho. Luego tenemos los aborrecedores de lo bueno. Y realmente esta es un sinónimo de la sociedad en decadencia. Es una sociedad que es idólatra. Y en esta ideología posmoderna, sin verdades absolutas que definan un patrón de comportamiento, el resultado que vemos es el caos y el vacío. Es como si nosotros regresáramos al principio del Génesis, cuando nos dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Hasta que la voz de nuestro Dios separó la luz de las tinieblas y vio que la luz era buena. Los aborrecedores de lo bueno son aquellos que, por ejemplo, llaman a la disciplina mala. Si usted disciplina, no, usted no puede disciplinar, eso es malo. Y entonces por eso a veces los papás no actúan, porque eso es malo. Pero haga ese hijo algo malo, si no le va a doler a usted como papá y como mamá. Por eso hay que instruirlos, hay que guiarlos, hay que enseñarles. Hoy se habla del derecho a decidir. Es que yo tengo el derecho a decidir, porque es mi vida. Entonces, la chica aborta, porque tiene el derecho a decidir. Dicen que son parejas de hecho, para encubrir la fornicación. Se habla de libertad de expresión para esconder la calumnia. Y en esto los medios de comunicación llevan la batuta, las redes sociales. Se dicen tantas cosas sin tener realmente la certeza de que eso es correcto. Luego seguimos con los impetuosos. Y los impetuosos son aquellos que son precipitados y no piensan en el daño que le pueden causar a otra persona. Y lo peor, si usted les dice, mira, eso que estás haciendo o lo que has dicho no es correcto, y simplemente ellos no se arrepienten y dicen, lo hice y ¿qué? No les importa. Eso no puede ser. Los infatuados. Los infatuados son aquellos que son engreídos, los vanidosos, los presumidos, los caprichosos. Esos son los infatuados, así como infladitos. Los amadores de los deleites, más que de Dios. Y es que la cultura del placer, hermanos, se ha instalado en esta sociedad que vivimos. La orientación que hay es hacia lo placentero, que nada me cause daño. Se ha invertido el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por este que dice, amarás los placeres y los deleites, poniendo toda tu fuerza y tu empeño en conseguirlos. La motivación es aquello que nos haga sentir bien. Es que me siento bien, entonces es perfecto. Por eso es muy fácil engañar a esta generación. Y nosotros como cristianos estamos llamados a poner a la gente en el orden que deben tener. Porque también a veces los cristianos
estamos cayendo en este engaño. Luego nos dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, nos dice la palabra. Apariencia es un conjunto de características que parecen de pronto poseer una persona o una cosa, pero que en realidad no lo tienen. Hay un dicho muy popular que dice, las apariencias engañan, La piedad tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos. Afecta y cambia nuestras vidas. El hombre y la mujer con apariencia de piedad son aquellos que todo lo que hacen es para que los vean, como por lucirse, como porque le reconozcan. Y ese comportamiento delante de Dios, que conoce nuestros corazones, no tiene ningún sentido. Por eso Pablo nos previene en esta porción, para que no seamos engañados por aquellos que tienen apariencia de piedad, porque lo que ellos realmente buscan es figurar. Parecerán cristianos, pero no lo son. Por eso Sproul escribió en un comentario, lo que hace que los falsos maestros sean tan peligrosos es que parecen cristianos. Lo que hace que los falsos maestros sean tan peligrosos es que parecen cristianos. Por supuesto que esa advertencia dada a Timoteo es también para nosotros, los cristianos del siglo XXI, porque las cosas son muy similares. Este comportamiento era el que tenían los escribas y los fariseos, y también lo tienen los falsos maestros y sus seguidores, quienes solamente están interesados en mostrar como una imagen, una fachada, para que los demás lo reconozcan. ¡Ay, no, es que llegó fulanito y él! Y entonces se sienten como felices, solamente por apariencias. Y Pablo por eso anima a Timoteo para que persevere en el ministerio que le ha sido dado. Y le exhorta con palabras muy claras cuando le dice a los tales evita, porque es que están allí junto con todos nosotros. La palabra evitar significa dar la espalda, cambiar de dirección. Y a eso estamos llamados, y eso nos dice la palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son de pronto, usted los ve muy bien, pero por dentro son personas que están llenas de maldad. Por eso tenemos que estar en oración continua, orando al Señor, los unos por los otros. Y es que, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Antes, cuando decían, vea, fulano de tal es malo, o ese es malo, y uno veía la cara de malo, que tenía cara de malo. Pero en este momento no. Son bonitos. Son bonitas. Y por eso la gente cae. De pronto hemos escuchado, no, es que yo vi que estaba tan bien vestido que yo me quedé tranquilo, pero me robó. Nos ha pasado, lo hemos escuchado. Entonces, ya no es porque, no es que ese tiene cara de malo, ese es malo. No, son caras bonitas, bien vestidos. Entonces eso nos obliga a estar más pegados del Señor. Los falsos maestros o los falsos hermanos están al acecho. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo para podernos examinar a nosotros mismos y todo lo que viene a nuestras vidas, si eso es bueno o no lo es. Necesitamos observar detenidamente
cada una de esas características que nos dice Pablo en los versículos 2 y 4, para que revisemos cómo estamos nosotros. Y si de pronto estamos como yéndonos hacia alguno de ellos, pues es el momento de decirle al Señor con humildad: Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame a desarraigar esto que se está formando en mi vida, lo que no es conforme a tu voluntad. No queremos ofenderle, porque Él es un Dios tan bueno. Y sabiendo cuán bueno y cuán misericordioso es, nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a sus pies y decirle: Señor, ayúdame, te necesito. Siempre decimos que la persona que está aquí parada frente a ustedes es la persona a quien primero Dios le ha hablado, y a veces habla drásticamente, y tenemos que reconocer: ya el Señor me confrontó. El Salmo 51, hermanos, es una experiencia de David. Cuando él fue confrontado por Dios a través del profeta Natán, reconoció su pecado y le suplica al Señor misericordia: perdóname, límpiame. Pudo entender cuando le habla el profeta cuánto realmente él había ofendido a Dios. Y aunque él hasta ese momento se había sentido tranquilo, porque su corazón se había endurecido, una vez que entiende las circunstancias, sencillamente pide perdón a Dios. Realmente él era el rey, y como rey podía hacer todo lo que él quisiera, pero si él no conociera de Dios, seguramente los reyes de otras naciones lo hacían, pero es que él conocía a Dios. Dios lo sacó del redil de las ovejas y lo trajo para que fuera rey de su pueblo. Y él había olvidado eso, pero fue necesario que Dios a través del profeta le hablara. Por eso se nos dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que pecó, se arrepintió. Y usted y yo también podemos ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. No sé si tenemos ya el Salmo 51. Bueno, entonces, la recomendación, yo sé que muchos de nosotros lo hemos leído, hemos orado con este Salmo. Una tarea para que lo hagamos en casa, pero vamos a leer ahora del 1 hasta el 5. Y como lo tenemos, entonces me gustaría que juntos lo leamos, comenzando desde el número 1. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, sigamos en casa leyendo este Salmo 51. Vemos la misericordia de Dios y el reconocimiento de este varón, de esa gran misericordia de Dios. Y Dios sigue haciendo eso con cada uno de nosotros. El Señor nos confronta
Él no quiere que usted y yo estemos estancados. Él tiene propósitos en nuestras vidas. Eso lo decía ahora el hermano Pedro. Y yo le decía, gracias Señor, porque eso también es lo que tú has puesto en mí. Tú tienes propósitos en la vida de cada uno de nosotros y a través de nosotros con mucha gente con la cual usted y yo nos encontremos. No podemos quedarnos estancados. Somos sus hijos y por algo nos tiene en este tiempo. Por algo cada día nos despertamos, porque es que Dios no ha terminado la tarea que tiene con usted y conmigo. Esta palabra es para usted y esa palabra es para mí. Porque nos dice la palabra de Dios también en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros no podemos permitir que la muerte de Cristo sea en vano, hermanos. Es un momento que ya nosotros, como dice nuestra pastora, es tiempo que nos pellizquemos espiritualmente. ¿Cómo estamos? Hay mucha gente que se está perdiendo y usted y yo estamos muy tranquilos en nuestra casa. Venimos a la iglesia y no nos importa los demás. Ya se acabó el momento de ser simpáticos aún con la misma familia, sino que tenemos que decir las cosas como son. Estos tiempos peligrosos nos están mostrando que hay problemas, que hay dificultades, que hay situaciones estresantes de toda índole. Y por ello no nos podemos suicidar, sino que tenemos que seguir adelante, buscar a Dios. Y eso está en todas las áreas de la sociedad, así como en la vida familiar, en nuestra vida personal. Y eso también lo vemos en el área espiritual, en la enseñanza de la sana doctrina, porque no deja de aparecer la apostasía, aquel que con una falsa enseñanza quiere cambiar y atentar con lo que Dios ha establecido y es lo que usted y yo hemos aprendido. Ya es momento de que nosotros mostremos realmente que somos hijos de Dios. Yo les invito para que vamos al libro donde estamos, Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo en el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y es muy claro. El título que tiene mi Biblia dice predicción de la apostasía, o sea que ya estaba anunciado. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo en forma alternada, hermanos. Comienzo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire, motivación a seguir orando. Eso es lo que el Señor quiere. Necesitamos estar fuertes contra las acechanzas del diablo, porque el interés de él desde el comienzo es destruir, atacar todo lo que Dios ha establecido. Al igual que Timoteo, nosotros estamos siendo asediados en este tiempo y estamos rodeados por falsos maestros. Por eso, al igual que Timoteo, no podemos permitir que la verdad de Cristo y su palabra sea aplastada y tergiversada, como muchos quieren. Sino que esa verdad, usted y yo, tenemos que vivirla, tenemos que darla a conocer con responsabilidad, teniendo en cuenta que nosotros estamos aquí en esta comunidad, porque el Señor quiere usarnos para proclamar lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo con certeza y con convicción.
Yo le doy gracias a Dios por ese estudio de Génesis que estamos haciendo. De verdad que yo creo que las personas que estamos participando hemos visto cosas maravillosas. Le damos muchas gracias a Dios y que el Señor permita que ninguno se vaya a quedar, sino que por el contrario sigamos, porque definitivamente Dios tiene cosas más grandes para que usted y yo hagamos. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Al igual que pasó con David, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, pidiéndole perdón, diciéndole, Padre, ayúdame, cámbiame, transfórmame, y no dejarnos llevar tras todo viento de doctrina. Por eso es que es importante que estudiemos la palabra de Dios. Decirle al Señor que haga de nosotros lo que hizo con Timoteo. Y como le decía Pablo en 2 de Timoteo 2, les invito para que vamos, 2 de Timoteo 2. Lo que nos dice el versículo 15. Leámoslo juntos, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Somos obreros del Señor. No dejemos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. En los versículos 23 y 24 del mismo 2 de Timoteo 2 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Y dice que con mansedumbre es que nosotros debemos corregir a los que se oponen a Dios. No estamos para contender. Que el Señor nos use grandemente, de verdad, en estos tiempos peligrosos, que sea el Señor haciendo con usted y conmigo la obra que Él ya tiene planeada, porque Dios es un Dios de orden y usted es un obrero y Dios lo va a usar. Tarde que temprano el Señor lo usa, pero permite el Señor que sea más bien temprano que tarde, ¿no? Entonces le damos muchas gracias a Dios. De pronto a veces la palabra a veces es dura, pero tenemos que sacudirnos, no conformarnos con las cosas que vemos, sino caminar en pos de ese Dios maravilloso que nos ha amado tanto, como es tu palabra, con amor eterno te he amado y he prolongado tu misericordia. Mi misericordia, ese es el Señor que usted y yo tenemos, un Dios que nos ama. Dígale a la persona que tiene enseguida, Dios te ama y te necesita. Amén. Dios nos ama y nos necesita. Bendito sea el Señor. Yo le invito para que por favor se coloque de pie. Son tiempos peligrosos, pero por encima de esos tiempos peligrosos está un Dios grande y maravilloso. Yo le agradezco a Dios porque ninguna oración que usted y yo pongamos delante de Él se queda sin respuesta. Yo le doy gracias por la vida de mi nieto. Todos los días hacemos un altar familiar y oramos y le pedimos. Y cuando salen, yo les digo, Señor, tú vas delante de ellos, guárdalos y protégelos. Y le digo, Señor, y siempre digo también de mi Señor, que cuando yo salga, hazme invisible
Y si me ven, que me vean contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gigantes. Y lo he visto y tengo el testimonio. En una ocasión iba por un camino cerca de mi casa y de pronto venía un hombre y yo dije, uy, Señor, siente uno como en el corazón, ¿me va a pasar algo? Pero yo le dije, Señor, acuérdate que yo no voy sola, ustedes vienen conmigo. Y estoy tan segura que esa persona vio que yo no estaba sola, porque yo iba caminando aquí, y si esa persona viene, lo más seguro es que pase a mi lado. Esa persona no siguió derecho, sino que hizo así. Aquí al lado mío había alguien más. Y ese es nuestro Dios. Glorifiquémoslo, exaltémoslo. Allí donde usted está, abra sus labios y dígale, Señor, aquí estoy para amarte, para servirte, Padre. Yo sé que si me comparo con otras personas, quizás, Dios, no soy la persona más apta. Pero si tú me has escogido, Señor, contigo, Señor, yo soy mayoría. Y te damos gracias y te bendecimos. Señor, muchísimas gracias, porque yo sé, Señor, que tú has tocado el corazón de cada uno de mis hermanos, como has tocado el mío. Y sé, amado Dios, que esto va a ser diferente. Esta comunidad del Espíritu Santo, a quien tú amas, amado Dios, harás de nosotros hombres y mujeres, fieles servidores tuyos, Señor. Que podamos proclamar tu palabra en donde quiera que vayamos, Señor. Porque es que nosotros no queremos ser vanagloriosos. La gloria siempre, Señor, es para ti. Bendito y alabado seas. Recordamos, Dios, de dónde nos sacaste, de ese lodo cenagoso, Señor. Pero aquí nos tienes, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Glorificado seas por siempre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, amado Señor, porque tú eres santo, 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 santo. Bendito y alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy te damos gracias. Alabado sea Dios. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.